Bien, vamos a ver la nomenclatura química inorgánica de ácidos y sales. Comenzamos. Ácidos. Los ácidos se van a dividir en dos grupos, hidrácidos y oxácidos. Todas las fórmulas que empiecen con H son ácidos. Los hidrácidos van a empezar con H, los oxácidos también van a empezar con H. La diferencia entre uno y otro es que los hidrácidos no tienen oxígeno y los oxácidos sí tienen. Iniciamos con los hidrácidos. Son el resultado de unir aniones no metales de la familia de los halógenos con el hidrógeno. En este tipo de compuestos el hidrógeno emplea el número de oxidación de +1. Como ya habíamos dicho, toda fórmula que empieza con H es un ácido y en este caso el ácido debe empezar el hidrógeno con valencia positiva. Para su nomenclatura se va a colocar la palabra ácido, después la raíz del nombre del no metal correspondiente y va a terminar con hídrico. Aquí arriba nos decía que era la familia de los halógenos. En este caso aquí está ilustrada la familia de los halógenos: flúor, cloro, bromo y yodo. El azufre no es un halógeno, pero lo metimos para que observen cómo funciona. Observen. Aquí tengo fórmulas de ácidos, todos, si ustedes se dan cuenta, empieza con H. Entonces, tendría ácidos de tipo hidrácidos. Para nombrarlos, tengo que empezar poniendo la palabra ácido y luego la raíz del nombre y la terminación hídrico. Por ejemplo, para el flúor, el nombre sería ácido fluorhídrico. Para el cloro, ácido clorhídrico. Para el bromo, ácido bromhídrico. Para el yodo, ácido yodhídrico. Y habíamos dicho el azufre no es un halógeno, pero lo vamos a poner aquí para ejemplificar esto. Vean que aquí hay un número 2 que en los demás no aparecen, y esto se debe a que el azufre es un número de oxidación o valencia es 2, y recuerden que estos números se cruzaban. Entonces el 2 del azufre le corresponde al hidrógeno y el 1 del hidrógeno no se va a colocar. Y su nombre sería ácido sulfídrico. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver los oxácidos. Habíamos dicho estos sí tienen oxígeno. Se llaman oxácidos u oxoácidos y obedecen a una fórmula general HA, XB o C, en la que X es normalmente un no metal, pero a veces también puede ser un metal de transición que se encuentra en un número de oxidación elevado, como el cromo +6, el manganeso +6 o el manganeso +7. La nomenclatura tradicional. Para aprender a formular este tipo de compuestos hay que conocer el número de oxidación con los que los no metales pueden actuar, y estos serían los siguientes. Los halógenos van a presentar 4 números de oxidación, +1, +3, +5, +7. Los calcógenos tienen 2 números de oxidación, +4 y +6. El grupo del nitrógeno puede presentar 2 valencias que podrían ser +3 y +5, y el grupo del carbono nada más presenta una, que es +4. Para calcular el número de oxidación del átomo central, lo podemos hacer mediante esta fórmula, donde nos dice que el número de oxidación del átomo central positivo va a ser igual a 2 veces C, donde C es el subíndice del oxígeno, menos A, que es el subíndice del hidrógeno, entre B, que va a ser el subíndice del átomo central. Vamos a ver esta situación que es muy importante. ¿Qué pasa con los elementos que presentan una valencia? El nombre del ácido va a empezar con la palabra ácido y después viene la raíz griega del nombre del elemento y la terminación que va a llevar es ico. Cuando el elemento presenta dos valencias, la primera valencia va a llevar la raíz griega del nombre del elemento y la terminación oso, y la segunda valencia la raíz griega del nombre del elemento y la terminación ico. Cuando el elemento presenta tres valencias, la primera valencia va a llevar el prefijo hipo y la terminación oso. La segunda valencia no va a tener prefijo, pero va a tener la terminación oso. Y la tercera valencia va a tener la terminación ico. Y finalmente, cuando el elemento presenta cuatro valencias, como en el caso de los halógenos,
El nombre va a empezar con ácido, la primera valencia va a llevar el prefijo hipo y va a tener la terminación oso. La segunda valencia no tiene prefijo, pero lleva la terminación oso. La tercera valencia tampoco tiene prefijo y lleva la terminación ico. Y la cuarta valencia va a tener el prefijo per y va a terminar en ico. Cuando un elemento presenta más de un número de oxidación, como habíamos visto, se van a emplear estos prefijos y los sufijos correctos. Veamos. Cuando el número de oxidación es el más alto, lleva el prefijo per y la terminación ico. Cuando es alto, lleva la terminación ico y no lleva prefijo. Cuando es bajo, lleva la terminación oso sin prefijo. Y cuando es el más bajo, lleva el prefijo hipo y la terminación oso. Veamos algunos ejemplos. Vamos a empezar con los halógenos, cuyos números de oxidación es más 1, más 3, más 5 y más 7. Como pueden observar, presenta 4 valencias. Para este caso puede ser cloro, bromo o yodo. Vamos a ejemplificarlo con el cloro. Veamos, aquí tenemos 4 fórmulas de ácidos diferentes. Todos, como ya habíamos dicho, empiezan con H. Y lo que hace diferente a cada fórmula es el número de átomos de oxígeno. Este primero tiene un número de oxidación más 7. Pero ¿cómo se calculó? Vamos a verlo. Vamos a retomar la fórmula que ya habíamos revisado y la vamos a aplicar. Vean, aquí me dice, es 2 veces C y C es 4, por eso es 2 por 4, menos A vale 1, entre B que también vale 1. Haciendo operaciones sería 2 por 4, 8, menos 1, 7, entre 1 igual a 7. De ahí este número de oxidación de más 7. Los demás se sacaron de forma similar, observen. 2 por 3, 6, menos 1, 5, entre 1, 5. 2 por 2, 4, menos 1, 3, entre 1, 3. Y 2 por 1, 2, menos 1, 1, entre 1, 1. Bien, ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Este es el número de oxidación más alto. Por eso su nombre es ácido, lleva el prefijo per y la terminación ico, como nos los indicaba aquí. El que sigue, que es el alto, no llevaría prefijo, pero sí lleva la terminación ico, se llamaría ácido clórico. El que sigue, que su número de oxidación es bajo, no lleva prefijo, pero lleva la terminación oso, por eso es ácido cloroso. Y el más bajo lleva el prefijo hipo y la terminación oso, este se llamaría ácido hipocloroso. Veamos ahora ejemplos con calcógenos, cuyos números de oxidación serían más 4 y más 6. Para este caso puede ser azufre, selenio, telurio. Veamos. Aquí nada más tenemos dos números de oxidación, el más alto y el más bajo. Y habíamos dicho que cuando eso sucedía ya no se usaban prefijos, se usaban la terminación oso e ico. Veamos aquí. Esta fórmula representa al ácido sulfuroso, dado que es la valencia baja. Y esta fórmula representaría el ácido sulfúrico, terminación ico, dado que es la valencia alta. ¿Qué pasa con los nitrogenoides, que también presentan dos valencias, más 3 y más 5? Es el mismo caso de arriba. Veamos. La fórmula HNO2 sería el ácido nitroso y HNO3 sería ácido nítrico. Y si vemos ahora al carbono y silicio, cuyo número de oxidación es más 4, aquí ya no hay dos valencias, una sola, y habíamos dicho que cuando eso pasaba nada más se ponía la terminación ico. Por lo tanto, esta fórmula H2CO3 se refiere al ácido carbónico y H2SiO3 sería el ácido silícico. Bien, vamos a jugar un poco. Para esto vamos a hacer uso de la tabla mágica del profesor Andrés Espriella. Esta es la tabla mágica del profesor. Para poder aplicar esta tablita requerimos de una bandera, como esta que está aquí. Si ustedes observan, aquí hay un cuadro verde que es el valor que tienen estos elementos aquí, y hay un círculo rojo que sería el equivalente a este. Y esta sería la tabla donde se van a formar las fórmulas de los ácidos. Y para nombrarlos vamos a usar esto. Primero la palabra ácido, vamos a poner aquí la raíz griega del nombre del elemento y la terminación ico. Observemos. Voy a tomar esta primera casilla donde vemos que está el boro con un número 3 en verde y un círculo rojo con 3 también. Y lo voy a colocar en la bandera. La fórmula del ácido sería H3BO3. Y como tomé al boro, el
ácido se llamaría ácido bórico. Veamos qué pasa si tomo la segunda, que sería el carbono. Nuevamente tiene el 2 y el 3 que se ven aquí. Lo coloco en la bandera. La fórmula del ácido sería H2CO3 y como tomé al carbono, el ácido se llamaría ácido carbónico. Siguiendo con la siguiente casilla, tenemos ahora el fósforo que trae un 3 y un 4. Lo colocamos en la casilla, en la banderita, perdón. Y la fórmula sería H3PO4. Y como tomé al fósforo, este ácido se llamaría ácido fosfórico. Siguiendo en ese mismo orden, ahora tomo al azufre, lo coloco en la bandera, la fórmula sería H2SO4 y como tomé al azufre sería el ácido sulfúrico. Y por último, si tomamos al cloro, lo colocamos en la bandera, la fórmula sería H1ClO3, pero recuerden que el número 1 no se escribe, entonces la fórmula correcta sería HClO3 y como tomé al cloro, el ácido se llamaría ácido clórico. Bien, si te gustó el video, el siguiente se trata de sales inorgánicas. Bien, continuamos con la nomenclatura química, ahora de sales. Sales inorgánicas, oxisales u oxisales neutras. Son los derivados de sustituir todos los hidrógenos o parte de ellos, como en las sales ácidas de los oxácidos metálicos como el sodio o no metálicos como el amonio. La nomenclatura tradicional o STOP, para su formulación se siguen las mismas reglas que para los ácidos de los que provienen, pero cambiando las terminaciones y manteniendo los prefijos como se muestra en la siguiente tabla. Esta tabla ya la utilizamos en el video anterior. Ahora vamos a agregar una parte. ¿Qué pasa cuando el ácido no tiene oxígeno? Su terminación, si recuerdan, era hídrico. Para el caso de las sales, cuando la sal no tenga oxígeno, la terminación va a ser uro. En el caso de la valencia más alta, se tenía el prefijo per y la terminación ico. Aquí es a donde se da el cambio. Para las sales, se mantiene el prefijo per, pero la terminación cambia a ato. Para la valencia alta, el ico se cambia por ato. En la baja, el oso se cambia por ito. Y en la más baja, se pone el prefijo hipo y la terminación ito. Veamos este ejemplo. Aquí tengo cómo se van a formar estas sales. Si ustedes observan todas estas sales, ninguna tiene oxígeno. Como ya habíamos visto, su terminación sería uro, de ahí que es cloruro, fluoruro, nitruro y sulfuro. Y bueno, formar estas fórmulas equivale a intercambiar las valencias, como se había visto en el primer video. Aquí observamos que cuando las valencias son numéricamente iguales no se cambian, por eso la fórmula es NaCl. Para el siguiente caso, este 2 cambiaría para acá y el 1 hacia acá. Recuerden que el 1 no se escribe, entonces la fórmula quedaría CaF2 y su nombre fluoruro de calcio. Para el tercer caso, este 2 se cambiaría para acá, el 3 hacia acá. La fórmula sería Ba3N2 y su nombre sería nitruro de bario. Y por último, en este caso, el 3 pasaría hacia acá, este hacia acá, la fórmula quedaría B2S3 y su nombre sería sulfuro de boro. Veamos estos ejemplos. Ahora las sales ya todas tienen oxígeno. Bueno, la forma de construir la fórmula es exactamente la misma. Se intercambian las valencias, solo que ahora vamos a usar un paréntesis para que el 2 una vez que pase para acá no se confunda como un 32 y sí como que este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Bien, veamos aquí. Si yo tomo al calcio y lo junto con este anión, al intercambiar valencias la fórmula me quedaría Ca paréntesis BRO3, se cierra el paréntesis 2. Su nombre sería bromato de calcio. Ahora ya la terminación va a ser ato, porque habíamos dicho estas sí tienen oxígeno. El siguiente caso es el aluminio, que intercambia su valencia con el sulfato, forma la sal y se llama sulfato de aluminio. El siguiente, fosfato de magnesio y el último, nitrato de fierro 3.
Recuerden que cuando un elemento presentaba más de una valencia, se ponía con números romanos entre paréntesis la valencia con la que estaba actuando, y en este caso es la valencia de 3, por eso el 3 de aquí. Bien, veamos otros ejemplos. Aquí habíamos dicho que si la sal no tenía oxígeno, su nombre terminaba en uro. Por eso este es el cloruro de sodio. Las demás sales, todas si observan, tienen oxígeno. Y nuevamente está variando el número de átomos de oxígeno. Como estamos usando en todos los casos al cloro, y esta sería la valencia más alta, tendría que llevar el prefijo per y la terminación ato. De hecho, esta sal se llamaría perclorato de sodio. Para este caso, que es la valencia alta, llevaría la terminación ato y sería el clorato de sodio. En este, que es la valencia baja, la terminación ato cambia por hito y sería clorito de sodio. Y este, que es la valencia más baja, tendría que llevar el prefijo hipo y la terminación ito y sería el hipoclorito de sodio. Vamos a jugar nuevamente con las sales usando la tabla mágica del maestro Espriella, solo que hay un pequeño cambio. Es muy parecida a la de los ácidos, pero aquí, si observan, la bandera ya trae aquí un paréntesis que habíamos dicho anteriormente, se usaba para no confundir a la hora del intercambio de valencias el número que quedaría como subíndice. Veamos el primer ejemplo de esta casilla. Aquí, la primera casilla de la bandera es un metal que lo vamos a obtener de la tabla periódica. Ustedes buscan un metal en la tabla periódica y observan su valencia. Para este caso vamos a tomar al calcio, que está en el grupo 2A, y por lo tanto su valencia sería más 2. Tomo a esta casilla, donde está el boro, en la parte de arriba hay un 3, y el círculo rojo lo voy a colocar en esta parte, y también trae un 3. Y recordamos, las valencias se intercambian. Entonces el 2 pasa para acá, el 3 pasa para acá, y la fórmula quedaría como Ca paréntesis BO3, se cierra el paréntesis 2. Como tomé al boro, ahora la sal se llamaría borato de calcio. Veamos otro ejemplo. Voy a tomar al aluminio con la valencia de más 3. Y ahora tomo al carbono, que tiene una valencia de 2 arriba y un círculo de 3. Intercambio las valencias y la fórmula me quedaría Al2 paréntesis CO3 3. Y como ahora tomé al carbono, la sal se llamaría carbonato de aluminio. Veamos este ejemplo. Tomo al cobre, que tiene una valencia de más 2. El cobre presenta dos valencias, más 1 y más 2. En este caso voy a tomar la de más 2. Tomo al fósforo de esta casilla, que tiene un 3 y un 4. Intercambio valencias y la fórmula me quedaría Cu3 paréntesis PO4,2. Tomé al fósforo, por lo tanto la sal se llamaría fosfato de cobre y entre paréntesis con números romanos el 2, porque habíamos dicho el cobre presenta dos valencias, más 1 y más 2, y en este caso usamos la de 2. Y veamos este último ejemplo. Tomo al cobalto, con la valencia de más 2, que también el cobalto presenta dos valencias, más 2 y más 3. Tomo al cloro, que si ustedes observan tiene un número 1 en la parte de arriba y un 3 aquí. Intercambian las valencias y la fórmula quedaría CO1 paréntesis ClO3, se cierra el paréntesis 2. Pero recuerden que el 1 no se escribe, entonces la fórmula correcta sería CO paréntesis ClO3, se cierra el paréntesis 2. Y como tomé al cloro, la sal se llamaría clorato de cobalto 2. Nuevamente se pone con números romanos entre paréntesis, dado que el cobalto presenta más de una valencia.